Señor Claudio Leiva. Está nuestra segunda invitada de hoy, que es mujer también, cumpliendo con un pedido. Sobrecumplido el cupo femenino. ¿Cupo femenino? Bien. Es la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone. Fabiola Aubone, ministra de Gobierno y coordinadora del Acuerdo San Juan, es abogada, procuradora y política, madre de Martínez Santiago, ocupó la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno y también se desempeñó como delegada de la Junta Electoral del Partido Justicialista, congresal de la Junta Departamental de Desamparados. Buen día. Buen día, doctora. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo está para todos? No sé si le gusta que le diga doctora, ministra, Fabiola. ¿Cómo le gusta? Fabiola. Antes que nada somos personas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gracias por venir. No, sabemos que está muy ocupada, agenda, actividad de gobierno, inauguraciones. Ayer han tenido una inauguración. Sí, importante. Ayer hemos tenido una inauguración muy importante. ¿De qué se trata esta oficina? Es una oficina de asistencia a familiares y víctimas de accidentes de tránsito. De accidentes de tránsito. Se viene trabajando fuertemente hace 5 años ya en todo lo que tiene que ver con la educación vial, ¿no? Y se trabajó con el armado de brigadas escolares y se fue trabajando desde ese lugar, que siempre los más chicos son los que tienen como un plus extra en todo, ¿no? La pandemia también lo puso de evidencia. Son los que mejor se adaptaron, los que más nos enseñan diariamente, y en seguridad vial también. Y seguridad vial, como lo decía el vicegobernador ayer que nos acompañó en la inauguración, de alguna manera esto es un flagelo que existió desde antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia seguirá existiendo. Entonces, estas son las cosas de las que debemos ocuparnos como Estado, más allá de ocuparnos del urgente, que en el caso nuestro, en estos tiempos, ha sido la pandemia y seguirá siendo. Entonces, trabajar en el post-accidente, en la post-emergencia, en lo que sucede con quienes quedan, es muy importante. Pero también luego de la inauguración, que es un gran paso con el aval y el apoyo desde todos los puntos de vista de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a quien agradecemos el trabajo coordinado, pasamos al inicio de la 14ª reunión del plenario del Consejo Provincial de Seguridad Vial, donde participan los 19 municipios, Gendarmería, Policía, Cruz Roja, hay un montón de otros organismos, ¿no?, que intervienen ante la situación de un siniestro o cómo generar educación para la educación vial. Y el abanico de la educación vial es amplísimo. Y las brigadas escolares nos ayudaron, pero bueno, ¿cómo hacemos para conectarlas? Y trabajamos en la posibilidad de generar un club de brigadas escolares de seguridad vial. Trabajamos en la posibilidad, con mucha fuerza, de generar el propio centro de seguridad vial de la provincia de San Juan, donde todas las personas que deben sacar por primera vez su carnet, o renovarlo cuando se les pasó el tiempo de vencimiento, o las rehabilitaciones, que esto lo hemos puesto en marcha a fines del año pasado, cuando te han retenido el carnet porque fuiste restando puntos, esto que tiene la ley de tránsito, hay una rehabilitación que es acompañada por parte del Estado, y también necesita esta parte teórico-práctica, y trabajando en el armado de este centro de educación vial de manera gratuita para que el ciudadano, el sanjuanino, la sanjuanina, tenga asegurado desde el Estado esta educación previa a tener un carnet que lo habilite a circular en calle. ¿En los departamentos? Con este trabajo se hace de manera articulada con todos los departamentos. La idea es tener un único centro provincial y después ir viendo cómo trabajamos con los departamentos. Por eso ese anuncio de que estamos muy avanzados con este centro de educación vial, que será tanto para autos como para motos, se anunció en el marco del plenario para poderlo, como arrancaba el plenario y duró 3 horas el trabajo de ayer, poder trabajarlo entre todos, qué pueden aportar. Hay muchos departamentos, muchos municipios que quieren y pretenden avanzar en orden a esto, y creo que todas las propuestas sirven, porque los esfuerzos coordinados siempre, la suma de los esfuerzos coordinados o el esfuerzo coordinado da mejores resultados que la suma de los esfuerzos individuales. ¿Por qué se producen tantos accidentes de tránsito? Yo creo que hay 2 factores y que no podemos olvidar, ¿no? Uno es que en muchos casos nos cuesta muchísimo dar cumplimiento a las normas de tránsito. Igualmente debemos decir que de un tiempo a esta parte la fatalidad en la siniestralidad ha reducido considerablemente. Y esto es producto de las políticas públicas en educación vial que se vienen dando hace 5 años. Ahora, ¿por qué se producen? Por esto
por el factor humano. No le hacemos caso. A veces no le hacemos caso. Bien. Creemos que llegamos, que pasamos. Y por otro lado, la alta densidad de vehículos en las calles sanjuaninas. Entonces, por eso, y desde ese lugar también, coordinadamente y pensando en una planificación integral, se desarrolló el proyecto de Red Tulum, con el fin de descongestionar un poco las calles de esa cantidad de oferta vehicular que tiene en materia de unidades de transporte público, y a la vez, en la medida que este transporte sea, como está diseñado, previsible, económico, sencillo, accesible, vamos a desincentivar el uso del vehículo particular a la hora de venir al lugar de trabajo, que vamos y venimos todos los días. Me tiene que ofrecer un servicio muy bueno para que deje mi auto. Y va a ser bueno, y va a ser muy bueno, y se va a subir al colectivo, vamos a venir todos juntos en el colectivo. ¿Sí? Estoy segura, sí. Bueno, Lo dice convencida. me gusta que lo diga convencida, porque si no está convencida ella, no va a poder convencer a nadie. Pero no hace más allá del convencimiento, que naturalmente nace del esfuerzo y el trabajo que se ha hecho, y un equipo enorme que no ha parado de trabajar y que no hay forma de constatarlo, salvo quienes lo hemos visto. Creo que la mejor respuesta es los resultados que tenemos en los departamentos alejados. Y son sanjuaninos, son sanjuaninas que no tuvieron nunca un recorrido de manera permanente y regular como lo tienen hoy. Y que funciona, y que era algo absolutamente nuevo. No es que vos decís, bueno, era más fácil, no. Estaban acostumbrados a ir de otra manera, a la escuela, al trabajo, a visitar a un familiar, a conocer una parte de su departamento que quizás le salía en 20 kilómetros 2.000 pesos, 1.500 pesos en un taxi, y juntaban entre varios si es que podían. Digo, entonces, a animarse, a sumarse a esto nuevo que llegaba, y la verdad que los resultados han sido altamente positivos, y lo que tenemos de ellos siempre son devoluciones en orden a mejorar el servicio, no quejas. Entonces, la verdad que sí. Bueno, convengamos que el proyecto de la Red Tulum debe ser el proyecto a nivel social del gobierno más importante de los últimos 30 años, fácil. Porque una transformación tan fuerte, yo no me acuerdo que se haya planteado una cosa así. Así que me imagino que lo habrán pensado bien. No, se ha pensado mucho, se ha trabajado muy responsablemente, pero también se ha trabajado teniendo en cuenta, miren, nosotros en un momento, yo cuando ya se acercaba la fecha del lanzamiento del 22 de febrero de los departamentos alejados, pedí que el archivo de la provincia hiciera una muestra histórica, de la historia del transporte público en la provincia. Y la verdad que fue muy revelador encontrar lo que no pensábamos encontrar. Nunca el transporte público en la provincia, nunca se había diseñado, planificado, y mucho menos escuchando lo que la gente, los ciudadanos y los usuarios piensan y necesitan. Entonces se tomó toda esta parva de expedientes, de denuncias, de planteos, de sugerencias, se relevó, se llegó a los barrios, se planteó, y una vez diseñado, armado, se volvió a salir. El abordaje que se hizo con estos 4 departamentos verdaderamente fue absolutamente placentero para quienes nos gusta este trabajo, esta tarea transformadora, al servicio de los demás, pero también de recibir un feedback de quien estaba escuchando la posibilidad y en qué se podía mejorar, porque ellos son los que viven ahí y los que lo van a usar, ¿no? Entonces, desde ese lugar es posible, y veíamos en esa muestra que nunca había sido de ninguna manera planificado. Había ido haciéndose como se podía. Esto no es criticable, pero sí es revelador. Entonces, cuando un gobernador como Sergio Uñac se para y dice, bueno, a partir de hoy quiero que lo planifiquen, quiero que sea mejor para los sanjuaninos, quiero que mejore la calidad de vida del usuario, desde ese lugar y con ese mandato hemos trabajado, aún en pandemia. Ministra, en otro orden de cosas. No, déjame sobre hacer el mismo tema. una última pregunta como para cerrar el tema. Sí. Vemos que se están construyendo las estaciones de transbordo, pero falta. ¿Cuándo se estima que se va a poner en marcha totalmente la red Tulum en San Juan? Yo después del 22 de febrero decidí no pensar más en una fecha, sino en cómo construir. Esta es la palabra. Se están construyendo las estaciones de transbordo y avanzan, felizmente, mucho más rápido de lo que fue al principio, que tuvo que ver con unos temas que sucedieron con los suelos y el movimiento del suelo. Y nosotros construimos información y conocimiento desde el Ministerio de Gobierno para que todos tengan la información necesaria el día que
finalmente, digamos, hoy arrancamos. Prefiero no generar esa Bien. expectativa Ujú. en la gente y en el equipo, porque nosotros no debemos bajar la guardia y seguir trabajando permanentemente como si mañana, este es el Bien. planteo en el equipo, mañana implementamos, así que hay que trabajar, hay que ayudar a que la gente se descargue la aplicación, que conozca, que nos sugiera. La aplicación hoy de Red Tulum tiene un botón de participación ciudadana, donde te subís o no, o te sentaste en tu casa a tomar mate y revisás y te pones a mirar, bueno, yo vivo acá y voy a la radio todos los días, bueno, a ver, no me sirve, porque ahora camino, antes no caminaba, sino, entonces, hay un botón de consulta ciudadana, de sugerencias, y mandás tus consultas, y son atendidas, y por supuesto son respondidas, porque a veces será posible llegar adelante esa modificación, porque es necesaria, y es algo que no advertimos, y esto es una construcción colectiva, o a veces hay momentos donde no será posible porque el planteo de esa cobertura es porque permite mayor cobertura para otros sectores y no solo para la individualidad. Está bien. Claro. O sea, debemos esperar que avance la construcción, como para cerrar el tema, la construcción de las estaciones de transbordo. En eso estamos trabajando, pero también Bien. construyendo información, y por eso se Bien. agradece todas estas consultas, estas preguntas, Bien. y a Ujú. disposición todos, por supuesto. Bien. Su ministerio es tan amplio, Sí. la verdad que es muy Así grande. es. ¿Qué piensa usted de la policía? Pero no está la policía en el ministerio. ¿No? No, acordate Está la- que... Se dividió la Secretaría de El Seguridad. Consejo- Exacto, Secretaría de está Carlos Seguridad. Munizaga ahí. Pero, Pero igual, te puedo decir que Eso. pienso, es un cuerpo de funcionarios, de agentes, de servidores públicos excelentes, excelentes, que trabajan de una manera impecable, por supuesto, en todos los órdenes de la vida, Sí. en todos existen errores, existe quien no hace bien las cosas, pero eso no debe manchar el accionar de una fuerza de seguridad que pone el mayor de sus esfuerzos, el mayor de sus compromisos para llevar adelante su tarea. Y te lo dice alguien que compartió con ellos 4 años como secretaria de gobierno, Sí. los conoció desde otro lado, conoció su humanidad, conoció su vida, conoció sus historias. Sigo teniendo mucha cercanía con ellos porque de alguna manera justicia que me toca llevar adelante con seguridad se empalman de una manera Ujú. muy particular, y la verdad que siempre la buena predisposición de quien le toca dirigir los destinos de esa secretaría, que es Carlos Munizaga, y la buena predisposición para con las fuerzas de lo que es su jefe de policía, Luis Martínez, verdaderamente esto ha permitido la mejora considerable de la profesionalización de las fuerzas de seguridad, en su momento de la mano de Emilio Bastrocchi y hoy de Carlos Munizaga, siempre en coordinación con Luis Martínez, que verdaderamente ha estado siempre abierto a que se generen estas capacitaciones y esta profesionalización para las fuerzas y que mejore Bien. esa actividad que tan importante es. Bueno, y en el Acuerdo San Juan, ¿qué le dicen de eso? ¿O no hablan de eso? ¿De que la seguridad? Sí. Se habló en el Acuerdo San Juan mucho de los temas de seguridad en el Acuerdo San Juan allá en el año pasado, Sí. ¿no? Y cómo mejorarlo, y no sé si hay alrededor de 10 o 20 acciones que surgieron del Acuerdo San Juan. Sí. En este momento no lo tengo, no lo recuerdo Ujú, Sí, sí. personalmente, Está bien, está ¿no? bien. No, le pregunto porque los medios de comunicación recibimos permanentemente opiniones de las personas, de los sanjuaninos, respecto de los temas de seguridad, y por eso me parecía que valía la pena dar una mirada sobre ese tema, ¿no? Pero hay otros temas más que tiene dentro de su cartera, y que es el tema de la justicia. Ese sí está dentro de su cartera. Sí, señor. Eh, Y derechos humanos, y trabajo, y Sí. registro civil, y relaciones Es amplio, internacionales, Sí, amplio. es muy grande, sí. transporte. Sí, sí, sí. En el tema de la justicia, también mirando las cosas que la gente nos dice todos los días, en nuestros programas, que se comunica, la justicia no tiene buen prestigio. Por una cosa o por la otra, a veces, también hay que decirlo, se mezcla mucho con lo nacional, pero en líneas generales no tiene buen prestigio la justicia. Eso ustedes lo piensan mejorar, creen que se puede trabajar mejor. ¿Qué mirada hay sobre eso? Por supuesto que se puede trabajar mejor, y se está trabajando mejor. Eso que vos denominás quizás como falta de prestigio, que no sé si sería la palabra, pero sí
quizás en muchos casos falta de respuesta a tiempo, podemos decirlo, y esto generó Ponele. o demoras, tiene que ver con un sistema que estaba colapsado, que fue muy bueno en algún momento de la historia, de la Argentina y de San Juan también, porque los códigos de procedimiento son códigos que es una facultad no delegada a la Nación. Sí. Entonces, para la justicia federal, la Nación redacta su propio código, que son lo que aplican los juzgados federales con asiento en la provincia, y para la justicia provincial ordinaria es lo que llevamos adelante acá en la provincia. Hasta el año 2015, 2016 llegué yo, pero hacía un año creo que había arrancado la comisión de redacción del nuevo Código de Procedimiento Penal. Sí, que se hizo. Se hizo. Pero yo a lo que y me se refiero, implementó. claro, yo lo que Y me por refiero, ejemplo, para que veas, Sí. El otro día yo estuve en una charla en una reunión con el fiscal general de la Corte. sí, ¿Sabes cuántos días lleva implementación? Porque también por ahí no tomamos dimensión de los tiempos, ¿no? Esta vida nos Sí. lleva bastante rápido. Lleva implementado el CABIJ, el día de la reunión que tuvimos, que hará más o menos una semana, 45 días. ¿Cuántas sentencias condenatorias? CABIJ es el Centro contra la Violencia Integral. donde hay un trabajo conjunto el Ejecutivo con el Judicial. Y hay una unidad fiscal especializada, una UFI, que esto no existía. No ¿sí? existía. Especializada con perspectiva de género, llevan 100 sentencias condenatorias. Esto implica que si hay 100 sentencias condenatorias, hay muchas más causas que ingresaron, ¿sí? Sí, por Y supuesto. que se dieron soluciones, no alternativas en materia de resolución alternativa de conflictos, sino de distintas soluciones que la persona que llegaba con una denuncia podía resolver la problemática. Está ¿no? bien, está bien. Ahora usted habrá visto las manifestaciones en las puertas de tribunales todas las semanas. Esto tiene que ver, vuelvo a decir... O lo que ha pasado con el juez de Háchal, o varios otros jueces que los periodistas nos hemos estado ocupando de eso. Esto es otra cosa y está en manos de la Corte y lo están trabajando muy bien, creo, y no... Yo me refiero al servicio de justicia hacia el justiciable. Esto que sucede puertas para adentro del Poder Judicial, para eso tiene una conducción, una superintendencia, que es la Corte de Justicia, y están trabajando en ese procedimiento, y creo que no sería oportuno opinar, porque el Ejecutivo en eso sí que no tiene injerencia. ¿En qué tiene injerencia como área de justicia, tanto a nivel nacional como a nivel provincial? Aportar y ser un nexo para trabajar en coordinación y mejorar todo aquello que se pueda mejorar del servicio de justicia al justiciable. Entonces, ¿hay muchas manifestaciones que vas a ver en la puerta de tribunales? Sí. De demoras en causas, sobre todo penales, que tienen que ver con cuando se implementa el nuevo sistema procesal penal, que es el acusatorio, que va más rápido, por eso te nombraba el CABIJ como fue flagrancia en su momento y como lo sigue siendo, uno de los espacios donde se aplica, como todo lo demás que está en el edificio nuevo, genera un montón de sentencias condenatorias o causas que se resuelven rápidamente. Se investigan rápidamente y se resuelven rápidamente. Pero de acá para atrás, lo que sucedió de esa fecha para atrás, se sigue llevando adelante con el sistema anterior, con el sistema mixto, que tiene otros tiempos, que es de carácter más inquisitivo, está más papelizado, investiga el juez, sigue existiendo la figura del juez de instrucción. Entonces tiene otros tiempos y a veces, de repente, y también en eso sí, ahí sí es donde me toca... no me toca, pero sí lo hacen, lo buscan y trato de ser un nexo de conexión. No hace mucho tuvimos a personas también una manifestación que había habido, planteando que, bueno, la preventiva de una persona se estaba por vencer y no tenía fecha de juicio. Esto implica que tenía que quedar liberado, la libertad que corresponde por derecho, pero que no tenía fecha de juicio y que los hechos sí estaban comprobados. Pero que no es por maldad, no es por inoperancia del juez, y esto sí lo digo con conocimiento de causa, y no en ese juez en particular, que no sé cuál era tampoco, sino en muchos casos la cantidad de causas que le ingresaban a un juez de instrucción y que debía investigar era una barbaridad, y que siempre había que ocuparse de las más urgentes y de ahí para abajo. No estoy desmereciendo la importancia ni la urgencia de una violencia contra la que estamos todos. Creo que hoy es un tema que nos une a los argentinos, ¿no? Sí. Hay que empezar a buscar temas que nos unan para crecer, y no a favor de la violencia, a favor de la tolerancia, a favor de las relaciones de paz. Es un tema que nos une.
Entonces, trabajar en orden a mejorar esos procedimientos, nada más. Están discutiendo tarifas de taxis y remises. ¿En qué etapa está esa negociación? Que entiendo que es bastante compleja y difícil. Es compleja porque hay que entender que hay dos factores que se contraponen de alguna manera, ¿no? Por un lado, quien conduce un taxi o un remis tiene suba de nafta, que por ejemplo anoche hemos tenido otra, el desgaste propio del vehículo, de las gomas, lubricantes, bueno, y todo lo que implica para que su herramienta de trabajo esté en condiciones para funcionar y para trabajar. Y por otro lado tenemos el bolsillo de la gente y la necesidad de cuidarse de la pandemia, entonces por ahí eso lo lleva a elegir el taxi o el remis, pero por otro lado el gasto, ¿no? Entonces la discusión se ha centrado mucho en eso. Yo entiendo, apoyo, porque aparte les venimos debiendo en la actualización de tarifas. En el 2019 fue la última, en el 2020 hicimos una recién a fin de año, y la otra del 2020 la hicimos en enero de este año. Correcto. Entonces estamos debiendo por lo menos, pero a ver, mi planteo era, yo sé que no se necesitan, ahora quiero saber cómo hago para cuando no se les suba gente a los vehículos. Digo, no quiero que corran este riesgo porque ustedes también necesitan trabajar, todos necesitamos trabajar. Justamente el Acuerdo San Juan, esta reunión extraordinaria que convoca el gobernador, tienen que ver con cuidar el sistema sanitario, es lo primero, la salud de los sanjuaninos, y con eso hay que entender que cuidando la salud estamos, cuidando la ocupación de camas, cuidando el sistema sanitario, cuidando a los agentes de salud, cuidando que el plan de vacunación se lleve adelante conforme lo planificado que viene haciéndose y bien. Con mucho gusto uno va recibiendo mensajes de felicitaciones por la organización a la hora de llegar a vacunarse, cómo están llegando los mensajes, digo, y esto también es satisfactorio, ¿no? Y por otro lado, y si esto lo logramos sostener, cuidar dos cosas que son fundamentales para avanzar como sociedad: la economía, y con esto el trabajo, las fuentes de trabajo, las empresas, las microempresas, la industria, el comercio y demás, y la presencialidad en las escuelas. Entonces, sí, ellos están en este espacio, en el factor de la economía, que necesitan trabajar, y que hay mucha gente que elige este medio de transporte para evitar subirse al transporte público. ¿Qué sucede en otro tipo de cosas en el transporte público también, ¿no? Que por más que se quieran cumplir, y estamos trabajando en generar más presencialidad de control, no con el ánimo sancionatorio, sino con el ánimo de conciencia y de empatizar, no solo con la empresa ni con el chofer, que ya el compromiso lo hemos logrado, sino con el ciudadano, que me lo decían a mí, o sea, no hace falta que yo cuente que también se lo han dicho a los inspectores del ministerio, pero a mí también me lo han dicho en varias ocasiones: usted me va a matar de la neumonía. No, yo no quiero matar a nadie, señores, quiero que haya la menor posibilidad de contagio posible y que puedan seguirse trasladando, ¿no? Entonces buscar ese término medio entre todos como sociedad para cuidar. ¿En los próximos días se va a anunciar? No sé si finalmente lo anunciemos, porque en este camino yo vengo trabajando con ellos hace tiempo, en una gran mesa de diálogo, donde venimos trabajando la posibilidad de mejorar las condiciones del sector completo, porque en definitiva el sector del taxi remis, desde lo económico, es un único sector que tiene distintas facetas, distintos representantes, entonces eso polariza bastante la discusión, pero que en definitiva, como yo les digo, son todos trabajadores atrás de un volante y que necesitan condiciones parejas para competir positivamente. Entonces, desde ese lugar les he planteado este diálogo, esta posibilidad de mejora del sector, y a partir de esta semana empezaremos a convocarlos para contarles un poco lo que se ha pensado y ver qué acuerdo logramos, y a partir de ahí, si logramos un acuerdo en la mejora, después pensaremos en la tarifa. Bueno, estamos terminando. Le gusta mucho el trabajo ejecutivo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y el legislativo? También, por supuesto que sí. Sí. He trabajado en la legislatura muchos años. Pero yo lo veo venir usted, ¿eh? No, sí, yo también. Lo que pasa es que Mire, yo le voy a decir busca algo. la forma para escapar de la Yo le voy a decir pregunta. algo, a mí me gusta el trabajo. Bien. Y quienes me conocen hace muchos años, en todos los trabajos que he tenido, yo hace 20 años volví a la provincia, yo me recibí en Córdoba, como pasante he trabajado, antes de tener la matrícula, Y ahora trabajé en una heladería, y ahora va a después trabajar como pasante, como- como contratada, he trabajado gratis muchas veces, como ¿Y asesora. le gusta vivir en San Juan? Me gusta San Juan, ¿Y no me se gusta iría a mi Buenos tierra, Aires? si es necesario, ¿por qué no? Pero digo, a ver, me gusta trabajar por San Juan, transformar la posibilidad de San Juan. Y la verdad que
formar parte del equipo de Sergio Uñac, una persona con una visión del conjunto muy clara, verdaderamente permite, como él nos permite trabajar con mucha libertad, con mucha confianza y con muchísima responsabilidad y mucho esfuerzo, tanto como él se lo exige. La verdad que, bueno, a mí me gusta mucho la actividad que llevó adelante, la política. Y ahora le va a tener que sumar la campaña. Seguro que sí, porque todos vamos a tener que trabajar en la campaña que el gobernador plantee. Seguro, Todos tenemos que sí. trabajar en esa campaña. Unos como candidatos como usted y otros no. Yo no sé, eso no lo sé, usted lo está diciendo. Ni siquiera el gobernador sabe quiénes van a ser los candidatos. Y si él lo sabe, tampoco lo ha transmitido. Bien. Él decide. Y claro, él es el que tiene la Pero dicen que va a convicción. haber varios candidatos, una paso grande. También. Todo es posible. La verdad que el tiempo de las elecciones es el tiempo que quienes abrazamos esta actividad partidaria, política, con cariño, es la que más nos gusta, la que más nos divierte, la que más disfrutamos y la que más nos cansa también, pero la que más se disfruta sin duda, porque siempre uno piensa que tiene un proyecto que genera posibilidad de cambio, de esperanza y de mejora. Seguro. Desde ese lugar se trabaja. Bueno. Han quedado muchos temas. Sí, por supuesto, para su cartera es tan charlar. amplia y el futuro político de la doctora es tan amplio. Como el ministerio. Le agradecemos Gracias por la venir, Fabiola, participación. muchas gracias. Muy Gracias a amable. ustedes, un placer.